Samuel apretaba contra su pecho la red vieja. No era grande, no estaba en buen estado, pero era la única que le quedaba después de que la tormenta del mes pasado se llevara a las demás. Si la lanzaba cuando llegaran los cardúmenes de la temporada, habría pesca. Si la perdía antes, no habría nada que esperar. En el puerto decían que el que guarda su red guarda su vida. Pero esa noche, mientras el viento soplaba salado y las olas golpeaban los muelles como si el mar mismo estuviera inquieto, Samuel comprendió que hay momentos en los que la vida no se mide por lo que conservas, sino por lo que entregas. Antes de seguir, quédate con esta historia. Porque a veces la fe no se parece a una iglesia llena de voces, sino a un hombre solo, sosteniendo lo último que tiene y preguntándose si confiar es suficiente. La casa de Samuel estaba al borde del muelle, donde los caminos se vuelven arena y las promesas se vuelven más difíciles de sostener. Era una construcción sencilla de madera oscurecida por el salitre. El techo gemía cuando el viento soplaba fuerte. Dentro, una mesa desgastada, 2 sillas y un farol de aceite guardaban el silencio de los días largos. Desde que su esposa Elena había partido con la fiebre del último verano, la barca quedó bajo sus manos. Manos grandes, curtidas, pero que desde entonces temblaban un poco más de lo necesario. Aprendió a leer las corrientes con paciencia. Aprendió a hablar con el mar como quien habla con un hermano terco que no siempre escucha. Al principio la pesca alcanzaba. Luego vinieron semanas de aguas vacías. Los cardúmenes no llegaron cuando debían. Las redes volvían ligeras. Y cada semana Samuel apartaba tiempo para remendar, para cuidar, para pensar en la siguiente salida, hasta que solo le quedó una red. Una sola. La tenía doblada con cuidado sobre el cajón de madera junto a su cama. Cada noche la revisaba, pasaba los dedos por cada nudo como quien cuenta promesas. No era perfecta, pero era suficiente si todo salía bien. Y ahí estaba el problema. Si todo salía bien. Esa tarde el cielo no prometía calma, prometía más viento, prometía más espera. Samuel se sentó en el borde del muelle, dejó los pies colgar sobre el agua oscura y sostuvo la red entre sus manos callosas. «Señor», murmuró con voz baja, «yo puedo remar hasta el horizonte, pero no puedo obligar al mar a dar lo que no quiere dar». El hambre ya no era amenaza, era presencia. Se había vuelto compañera silenciosa de las noches largas. Aprendió a engañarla con caldo de pescado seco y un poco de pan duro. Aprendió a dormirse temprano para no sentirla. Pero esa noche el hambre tenía voz propia, y esa voz no era la suya. Un golpe sonó en la puerta, uno suave, luego otro más firme. Samuel dudó. Nadie tocaba a esa hora, menos en tiempos en que cada familia cuidaba lo propio. Se levantó despacio, cruzó el cuarto en silencio y abrió. Afuera, bajo la llovizna fría, una mujer joven sostenía a una niña pequeña contra su pecho. Detrás, un poco más atrás, un niño de unos 8 años miraba al suelo con los pies descalzos sobre la arena mojada. Sus ropas estaban empapadas, pesadas, del color del naufragio. No traían equipaje, no traían nada. «Perdone que molestemos», dijo la mujer con voz quebrada pero sin lágrimas, la clase de voz que ya gastó todas sus lágrimas días atrás. «Veníamos en una embarcación pequeña desde el norte. Una tormenta nos dispersó. Mi esposo hizo una pausa corta, densa. Mi esposo no llegó a la orilla. No pidieron dinero, no pidieron refugio para siempre. Solo pidieron algo con que alimentar a los niños esa noche». El corazón de Samuel golpeó con fuerza dentro del pecho. Miró a la niña pequeña. Sus ojos no lloraban. Solo estaban quietos, demasiado quietos para su edad.
Miró al niño mayor, que seguía con la vista en el suelo, como si hubiera aprendido muy pronto que levantar los ojos a veces duele más. Y entonces la lógica habló dentro de Samuel con voz clara y fría. Si abres esa puerta del todo, si entregas lo que tienes, no habrá con qué salir mañana. Sin red no hay pesca. Sin pesca no hay nada. El razonamiento era perfecto. El razonamiento era exacto. Y sin embargo, algo más profundo que la lógica comenzó a moverse en su interior. Algo que no pedía permiso ni explicación. Algo que simplemente latía. Samuel no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la red que todavía sostenía en las manos. La misma que había revisado nudo por nudo esa tarde. La misma que representaba la única posibilidad de que el mes siguiente no fuera peor que este. Sentía el peso de cada hilo. No solo el peso físico, sino el peso de lo que representaba. Aquella red no era solo herramienta, era futuro. Era la posibilidad de que el mar volviera a hablarle con generosidad. Era la promesa de que el invierno no lo encontrara con las manos completamente vacías. La niña pequeña tosió. Una tos seca, corta, la clase de tos que no pide atención en voz alta, pero que entra directo al corazón de quien la escucha. Samuel cerró los ojos un instante. «Señor», susurró por dentro, «si abro esta puerta del todo, ¿qué me quedará para mañana?». Y en ese silencio no escuchó una voz que retumbara. No hubo señal en el cielo ni palabra escrita en el aire. Solo una certeza suave, como cuando el mar se aquieta de repente entre dos olas y por un momento todo es paz. Recordó entonces las historias que su madre le contaba junto al farol cuando era niño. La viuda que dio lo último y su aceite no se acabó. El profeta que pidió primero el pan a quien no tenía nada y la harina alcanzó para todos. Recordó que la provisión no siempre comienza donde uno la espera. A veces comienza en el momento exacto en que uno suelta lo que más aprieta. Abrió la puerta del todo. La mujer levantó los ojos con una mezcla de sorpresa y gratitud que no necesitó palabras. Samuel se hizo a un lado y los dejó entrar. El cuarto pequeño, con su farol débil y su mesa desgastada, de pronto pareció más grande. Puso agua a calentar. Buscó en el cajón el último trozo de pescado seco que guardaba y comenzó a desmenuzarlo sobre la olla sin contar las porciones, sin negociar con el gesto. Lo dio todo. El olor del caldo caliente llenó la casa como si hubiera estado esperando esa noche para despertar. La mujer se llamaba Marta. Sus hijos se llamaban Pedro y la pequeña Luz. Comieron despacio, con la clase de silencio que tienen quienes han pasado demasiados días sin sentarse en paz. Pedro, el niño mayor, levantó la vista por primera vez desde que llegó y miró a Samuel con ojos serios. «Gracias», dijo con voz pequeña pero firme. La voz de alguien que ya entendió que las gracias cuestan. Samuel sintió algo moverse dentro del pecho. No era orgullo, era reconocimiento. La clase de reconocimiento que solo viene cuando uno hace lo correcto, aunque duela. Esa noche durmieron en el suelo de madera junto al calor débil del farol. Afuera el viento seguía soplando. El mar seguía oscuro. Y Samuel, sentado en su silla junto a la mesa vacía, miró el cajón donde ya no estaba la red doblada con cuidado, porque la había extendido sobre los tres para que tuvieran con qué cubrirse del frío. Se quedó así largo rato, con las manos vacías sobre las rodillas, mirando la oscuridad por la ventana pequeña. «No tengo red», dijo en voz baja, «pero aún tengo fe». No era una frase heroica, no estaba llena de emoción exagerada. Era sencilla, honesta, del tamaño exacto de lo que sentía.
Al amanecer, Marta y sus hijos se despertaron, antes que el sol terminara de asomarse sobre el horizonte. La pequeña luz tenía algo de color en las mejillas que la noche anterior no estaba. Pedro dobló con cuidado la red que los había cubierto y la colocó sobre el cajón con una delicadeza que sorprendió a Samuel. La mujer preparó el poco café que encontró en la alacena sin que nadie se lo pidiera, como si quisiera devolver algo aunque fuera pequeño. Se sentaron los cuatro alrededor de la mesa desgastada y bebieron en silencio. El silencio cálido de quienes comparten más que una bebida. Marta habló poco, pero con precisión. Venían de un pueblo costero del norte, donde las tormentas de esa temporada habían destruido casi todo. Su esposo había salido a buscar una ruta más segura hacia el sur, cuando el mar decidió otra cosa. Ella esperó 3 días en la orilla, antes de entender que esperar más no tenía sentido. Tomó a sus hijos, lo poco que pudo cargar, y comenzó a moverse hacia donde el viento no persiguiera tanto. Samuel escuchó todo sin interrumpir. Había algo en la historia de Marta que le resultaba conocido. No los detalles, sino el peso. El peso de seguir después de que algo se rompe sin aviso. Cuando se levantaron para partir, Samuel salió con ellos hasta la orilla. El mar esa mañana estaba extrañamente quieto, casi como si pidiera perdón por la noche anterior. Marta se detuvo antes de tomar el camino que bordeaba la costa y lo miró directamente. «No sé cómo pagarle», dijo con voz serena. Samuel negó con la cabeza. «No es deuda», respondió. «Es pan». Ella asintió despacio, tomó a Luz de la mano y comenzó a caminar. Pedro se giró una vez antes de doblar el camino y levantó la mano en señal de despedida. Samuel levantó la suya también y se quedó mirando hasta que los tres desaparecieron entre las rocas y la neblina de la mañana. Entonces volvió adentro. Miró el cajón. La red estaba allí, doblada tal como Pedro la había dejado. Pero Samuel sabía que eso no cambiaba la realidad. Seguía siendo una red vieja. Seguía siendo la única, y el mar seguía sin prometer nada. Se sentó en la silla y apoyó los codos sobre la mesa. Algunos vecinos ya comenzaban a moverse por el muelle. Voces, cubos, el sonido de barcas que se preparaban para salir. Samuel escuchó todo desde adentro sin moverse. Sabía que si salía al muelle con esa red, los comentarios no tardarían. Sabía que en los puertos pequeños las noticias viajan más rápido que las gaviotas. Y así fue. Antes de que el sol llegara a la mitad del cielo, don Aurelio, el pescador más antiguo del puerto, se asomó por la puerta entreabierta, con su gorro de lana y sus ojos pequeños y perspicaces. «Dicen que anoche tuviste visitas», dijo sin rodeos. Samuel no respondió de inmediato. Aurelio entró sin esperar invitación, como hacen los ancianos que ya ganaron ese derecho con los años. Se sentó en la otra silla, miró el cuarto, miró el cajón con la red, miró a Samuel. «Y dicen que les diste de comer». Samuel asintió. Aurelio guardó silencio un momento. Un silencio que no juzgaba, sino que pesaba, que medía. Luego dijo algo que Samuel no esperaba. «Hiciste bien, muchacho. Hiciste bien». Don Aurelio no se fue enseguida. Se quedó sentado en esa silla con la calma de quien no tiene prisa, porque ya aprendió que la prisa no resuelve lo que solo el tiempo puede acomodar. Miró el mar por la ventana pequeña, ese mar gris y quieto de la mañana, y habló sin apuro. «Yo tuve una noche así», dijo, «hace muchos años, cuando este puerto era más pequeño todavía y el invierno llegó antes de lo esperado. Tenía una sola barca buena, y un hombre me pidió prestada para buscar a su hijo que había quedado varado en la isla pequeña. Se la di». Samuel lo miró. «¿Y qué pasó?
Aurelio sonrió con esa sonrisa que tienen los ancianos cuando recuerdan algo que ya dejó de doler. Que la barca volvió con el hijo adentro. Y que desde esa noche el mar me trató distinto. No mejor en todo, no sin tormentas, pero distinto. Como si supiera que yo había entendido algo. Samuel escuchó esas palabras y las dejó asentarse despacio, como se asienta la arena después de que una ola pasa. Luego Aurelio se levantó, se acomodó el gorro y antes de salir se detuvo en el marco de la puerta. «Esta tarde pasa por el cobertizo grande», dijo sin mirarlo. «Tengo redes de más que no he usado desde que mi hijo se fue al norte. No pensaba sacarlas, pero vi tu barca sola en el muelle esta mañana y pensé que la tierra, o en este caso el mar, no puede quedarse esperando». Dicho eso salió, y sus pasos sobre la madera del muelle se fueron perdiendo entre el ruido de las gaviotas. Samuel tardó un momento en procesar lo que acababa de escuchar. Se levantó despacio, fue hasta la ventana y miró hacia el muelle. La barca de don Aurelio estaba amarrada 3 puestos más allá, vieja pero sólida, como su dueño. Sintió algo moverse dentro del pecho, no emoción desbordada, sino reconocimiento tranquilo. A veces el milagro no cae del cielo directamente. A veces llega caminando despacio con gorro de lana y pasos de anciano sobre madera húmeda. Esa tarde Samuel fue al cobertizo. Aurelio lo esperaba sin aspavientos, sentado sobre un cajón remendando un cabo viejo. Sin decir mucho, señaló hacia el fondo, donde colgaban 3 redes enrolladas. No eran nuevas, tenían sus años, pero estaban completas, sin roturas grandes, del tipo que responde bien en aguas tranquilas. Samuel las revisó nudo por nudo con los dedos, como hacen los pescadores que aprendieron a leer las redes antes que los libros. «Están bien», dijo en voz baja. Aurelio asintió. «Son tuyas mientras las necesites». Samuel quiso decir algo más, algo que estuviera a la altura del gesto, pero las palabras no llegaron. Aurelio lo miró con esos ojos pequeños y sabios. «No me debes nada», dijo. «Debes seguir el ejemplo». Eso es todo. Esa noche Samuel extendió las redes sobre la mesa y las revisó a la luz del farol, con una calma que hacía días no sentía. No era la calma de quien no tiene problemas, era la calma de quien ha entendido que los problemas no son el final de la historia. Mientras trabajaba, recordó el momento exacto en que había extendido su única red sobre Marta y sus hijos para que no pasaran frío. El miedo que sintió, la sensación de vacío al mirar el cajón sin nada dentro. Y ahora comprendía algo que esa noche no podía ver todavía. Cuando soltó lo único que tenía, abrió espacio para recibir lo que no esperaba. Al día siguiente, Samuel salió al mar antes del amanecer. Las 3 redes de Aurelio estaban bien acomodadas en la popa de la barca, enrolladas con cuidado, listas. El cielo todavía tenía ese color morado oscuro que precede a la luz, ese color que solo ven los que madrugan lo suficiente para merecerlo. Samuel remó en silencio hacia el punto donde las corrientes se cruzan, el lugar que los pescadores del puerto conocen de memoria, pero rara vez comparten con forasteros. Era un secreto del oficio, uno de esos saberes que se heredan sin palabras. Lanzó la primera red con el movimiento preciso de quien ha hecho ese gesto miles de veces. La vio abrirse en el aire como una flor oscura antes de tocar el agua y hundirse despacio. Esperó. El mar estaba quieto, casi solemne, como si también él estuviera prestando atención. Samuel apoyó los remos, cruzó los brazos sobre las rodillas y miró el horizonte donde el sol comenzaba a insinuarse. «Señor», dijo en voz baja, «yo hice mi parte. Ahora es tu turno». No era una exigencia.
Era una conversación entre alguien que había aprendido a confiar y alguien que nunca había dejado de escuchar. Cuando jaló la primera red, el peso lo sorprendió. No era el peso vacío y triste de las semanas anteriores. Era un peso vivo, que se movía, que resistía, que prometía. Adentro, plateado y abundante, el pescado llenaba la red de una manera que Samuel no había visto en meses. Jaló la segunda. Igual. La tercera tardó más en subir, y cuando asomó por el borde de la barca entendió por qué. Estaba tan llena que tuvo que pedir ayuda al cielo solo para no volcar. Remó de regreso al puerto con la barca más baja en el agua de lo que la había visto desde que Elena vivía, y los dos salían juntos en las mañanas claras. Cuando llegó al muelle, los otros pescadores se acercaron despacio, con esa curiosidad contenida que tienen los hombres que no quieren mostrar demasiado asombro. Miraron la barca cargada, miraron a Samuel, miraron el pescado plateado que desbordaba los cajones. Uno de ellos, Rodrigo, un hombre joven de brazos grandes y pocas palabras, se rascó la cabeza. ¿Dónde lanzaste?, preguntó con el tono directo de quien necesita saber. Samuel lo miró un momento antes de responder. En el lugar de siempre, dijo, pero con redes distintas. Rodrigo frunció el ceño sin entender del todo. Samuel no explicó más porque había cosas que no se explican con coordenadas ni con técnicas, sino con algo que va por dentro y que cada uno tiene que encontrar por su propio camino. Don Aurelio observaba desde lejos apoyado en su bastón, con esa sonrisa suave que ya habíamos visto antes. No se acercó, no hizo comentarios. Solo asintió una vez con la cabeza cuando sus ojos se encontraron con los de Samuel. Era suficiente. Entre hombres que han vivido mucho cerca del mar, una mirada a veces dice lo que un discurso no alcanza a cubrir. Samuel comenzó a descargar los cajones con movimientos tranquilos, sin apuro, saboreando cada gesto, como quien sabe que está viviendo un momento que vale la pena guardar en la memoria. Esa tarde, mientras limpiaba el pescado en la mesa grande del muelle, se acercó Bernardo, el comerciante del mercado del puerto. Hombre de voz fuerte y cuentas siempre listas, llegó con una sonrisa que Samuel ya conocía. La sonrisa de quien viene a proponer algo que le conviene más a él que al otro. «He visto lo que trajiste hoy», dijo palmeando a Samuel en el hombro. «Si esta racha continúa, te conviene venderme todo a precio fijo desde ahora. Dinero seguro, sin riesgo, sin depender del mar cada día». Samuel escuchó la propuesta con calma. Miró el pescado fresco sobre la mesa. Miró el puerto. Recordó la noche en que no tenía nada y sin embargo dio todo. «No puedo vender lo que todavía no sé cuánto será», respondió con tranquilidad. Bernardo sonrió con condescendencia. El mar no espera indecisiones. Samuel sostuvo su mirada. «Ni la fe tampoco», respondió. Los días siguientes trajeron más pesca y el puerto comenzó a cambiar. No de golpe, no con anuncios, sino de la manera en que cambian las cosas verdaderas. Despacio, desde adentro. Samuel salía cada mañana antes del amanecer y volvía con la barca cargada. No siempre igual, no siempre abundante, pero siempre suficiente. Y lo que sobraba no lo guardaba para negociar mejor al día siguiente. Lo repartía. Una porción para las familias que habían perdido barcas en la última tormenta. Otra para los ancianos del puerto que ya no podían remar, pero que todavía tenían hambre como cualquiera. Los comentarios no tardaron. En los puertos pequeños la generosidad inexplicable incomoda casi tanto como la mezquindad. Algunos movían la cabeza con desaprobación. «Está regalando lo que le costó el mar», decían. Otros con algo parecido a la envidia disfrazada de preocupación.
Si sigue así, no le va a alcanzar para el invierno. Pero Samuel había aprendido algo que no se aprende en los libros ni en los mercados. Había aprendido que el miedo al invierno que todavía no llegó puede robarte el verano que ya tienes en las manos. Una mañana, mientras extendía las redes para secarlas sobre los postes del muelle, se acercó Rosa, la mujer del faro. Era una mujer de mediana edad, de voz directa y mirada honesta. De las personas que uno agradece encontrar porque nunca te hacen perder el tiempo con rodeos. «Quiero preguntarte algo», dijo plantándose frente a él con los brazos cruzados. Samuel siguió trabajando sin detenerse. «Pregunta. ¿No tuviste miedo cuando les diste la red a esos desconocidos?» Samuel acomodó un nudo antes de responder. «Claro que tuve miedo», dijo. «Pero entendí que si dejo que el miedo decida por mí, ya no soy yo quien vive mi vida, es él». Rosa bajó la mirada un momento. «Yo cerré mi puerta esa noche», dijo en voz más baja. «Vi la luz encendida en tu casa y supe que alguien había llegado al puerto, pero cerré la puerta». Samuel la miró sin juicio, con la misma calma con que el mar mira la orilla. «Lo que se cierra por miedo pesa más que lo que se abre por fe», dijo. Rosa asintió despacio, como quien recibe algo que duele un poco, pero que necesitaba escuchar. Se quedó un momento más en silencio, y luego dijo: «La próxima vez no cierro». Samuel sonrió. «La próxima vez no estarás sola». Esa frase comenzó a repetirse en el puerto, de maneras que Samuel no esperaba. Rosa empezó a dejar pan en la ventana del faro para quien pasara con hambre. Rodrigo, el pescador de brazos grandes y pocas palabras, comenzó a salir más temprano y a compartir sus puntos de pesca con los más jóvenes que todavía no conocían bien las corrientes. Incluso don Aurelio, que ya poco salía al mar, comenzó a sentarse en el muelle por las tardes para enseñar a remendar redes a los muchachos que nadie había tomado el tiempo de enseñarles. El ejemplo silencioso de Samuel se había convertido en algo que ya no le pertenecía solo a él. Así funcionan las cosas verdaderas. No se pueden guardar, no se pueden patentar, no se pueden vender. Solo se pueden vivir y dejar que otros las vean y decidan por su cuenta si quieren también vivirlas. Pero el desafío no tardó en llegar, porque toda historia de fe tiene su momento de prueba mayor. El momento en que lo que creció debe demostrar que sus raíces van más hondo que el miedo. Una tarde oscura, cuando el cielo sobre el mar tomó ese color verde amarillento que los pescadores viejos conocen y temen, llegó la noticia. Una tormenta grande se aproximaba desde el norte. No la clase de tormenta que moja y pasa. La clase de tormenta que cambia las cosas. El puerto entró en movimiento rápido y tenso. Barcas que se amarraban doble, redes que se recogían con prisa. Familias que miraban el horizonte con esa mezcla de respeto y miedo que solo produce el mar cuando decide recordarte quién manda. La tormenta llegó de noche, como llegan las pruebas más grandes, sin pedir permiso y sin anunciarse con demasiada anticipación. El viento primero, luego la lluvia, luego las olas que golpeaban los muelles con una fuerza que hacía temblar la madera bajo los pies. Samuel estaba despierto cuando el primer golpe sacudió su casa. Se levantó, asomó por la ventana y vio el puerto convertido en un caos de sombras y espuma blanca. Las barcas amarradas se sacudían como animales asustados. El farol del puerto parpadeaba con dificultad contra el viento. Salió sin pensarlo demasiado. Había cosas que un pescador hace por instinto cuando el mar se pone así. No por valentía calculada, sino porque el mar es su casa, y cuando la casa tiembla, uno no se queda quieto mirando.
Se amarró bien el capote y caminó contra el viento hasta el muelle. Rodrigo ya estaba allí y Rosa había bajado del faro con una lámpara grande. Don Aurelio apareció poco después, apoyado en su bastón, pero con los ojos más despiertos que nunca. Nadie había dado una orden. Nadie había convocado a nadie. Simplemente estaban todos allí porque habían aprendido que en los momentos que importan, uno no espera que le digan qué hacer. Trabajaron juntos durante horas, reforzando amarras, retirando cajones que el agua amenazaba con llevarse, ayudando a una familia joven cuyo techo comenzaba a ceder bajo el peso de la lluvia acumulada. Samuel cargó, jaló, empujó, sostuvo. Los músculos le ardían, pero seguía. En un momento, mientras ayudaba a Rodrigo a salvar los aparejos de su barca, una ola más grande que las anteriores golpeó el muelle y los dos hombres quedaron empapados de pies a cabeza. Rodrigo soltó una maldición corta. Samuel soltó una carcajada. Rodrigo lo miró como si se hubiera vuelto loco. ¿De qué te ríes? Samuel sacudió el agua de la cara. «De que estamos aquí juntos», respondió. «Hace un año yo solo hubiera estado aquí solo». Rodrigo no respondió, pero algo cambió en su expresión. Algo sutil, como cuando una puerta que estaba apenas entreabierta termina de abrirse del todo. Siguieron trabajando. Hacia la madrugada la tormenta comenzó a ceder. No de golpe, sino poco a poco, como se van las cosas que llegaron con fuerza. El viento bajó primero, luego la lluvia se volvió llovizna, luego el mar empezó a respirar más despacio. El puerto quedó desordenado, mojado, con algunas cosas rotas, pero en pie. Nadie había perdido una barca entera. Nadie había quedado sin techo. Cuando amaneció, el puerto parecía distinto bajo esa luz gris y limpia que deja la tormenta cuando pasa. La gente salió despacio a revisar los daños. Había trabajo por hacer, reparaciones, limpieza, pero había también algo más difícil de nombrar. Una especie de orgullo tranquilo. El orgullo de quienes enfrentaron algo juntos y salieron del otro lado todavía de pie. Samuel se sentó en el borde del muelle, con los pies colgando sobre el agua, que poco a poco recuperaba su color normal. Estaba agotado, empapado, con las manos en carne viva de tanto jalar cabos, y sin embargo se sentía más liviano que en mucho tiempo. Don Aurelio se sentó a su lado, con la lentitud que se toma el que ya no necesita apurarse. Miraron el mar juntos en silencio durante un rato largo. Luego Aurelio habló. ¿Sabes cuál es la diferencia entre este puerto hoy y el de hace 3 meses? Samuel lo miró. Aurelio señaló con la cabeza hacia donde Rodrigo ayudaba a una familia a recoger escombros, hacia donde Rosa repartía café caliente desde una olla grande, hacia donde 2 jóvenes remendaban, sin que nadie se los pidiera, la red de un anciano que ya no tenía fuerzas para hacerlo solo, que ya nadie espera a que la tormenta pase para ayudar al que está al lado. Samuel sintió algo apretarse suavemente en el pecho. No era tristeza. Era gratitud del tipo profundo, del tipo que no cabe entero en las palabras. Los días que siguieron a la tormenta fueron días de reconstrucción. No solo de muelles y barcas, sino de algo más profundo que la madera y los aparejos. El puerto trabajó unido, de una manera que los más viejos decían no haber visto desde hacía muchos años. Las familias que antes guardaban sus herramientas bajo llave, las prestaban sin que se las pidieran 2 veces. Los que tenían madera buena la compartían con los que habían perdido tablas en la tormenta. Los que sabían carpintería enseñaban a los que no sabían. Era un movimiento silencioso,
sin discursos ni celebraciones, del tipo que nace cuando la gente entiende de verdad que lo que le pasa al vecino también le pasa a uno. Samuel trabajaba junto a todos sin distinguirse, sin ponerse al frente, sin buscar reconocimiento. Había aprendido que la fe verdadera no necesita aplausos para sostenerse. Remendaba redes ajenas, ayudaba a calafatear barcas que no eran suyas, cargaba materiales para techos que no eran los suyos. Y en cada gesto simple encontraba algo que no había encontrado en los meses de soledad y escasez. Encontraba propósito. No el propósito ruidoso que se anuncia, sino el propósito callado que se vive. Una tarde, mientras trabajaba en el muelle, escuchó voces conocidas detrás de él. Se giró y no pudo evitar que algo se le moviera adentro. Era Marta, la mujer que había llegado empapada y sin nada aquella noche de llovizna. Caminaba con paso más firme que la última vez. La pequeña luz corría delante de ella con esa energía que tienen los niños cuando ya no tienen hambre ni miedo. Y Pedro, el niño de los ojos serios, caminaba al lado de su madre con una expresión distinta, más liviana, como si el peso que cargaba semanas atrás hubiera encontrado dónde depositarse. Samuel se limpió las manos en el pantalón y fue hacia ellos. Marta lo recibió con una sonrisa que no necesitaba explicación. «Encontramos trabajo en el puerto del sur», dijo, «pero quisimos volver antes de seguir adelante. Quería que viera que estamos bien. Quería que supiera que aquella noche no la olvidamos». Samuel miró a los niños. Luz se había aferrado a su pierna, como si lo conociera de siempre. Pedro extendió la mano con formalidad de hombre pequeño. Samuel se la estrechó con el mismo respeto. Marta sacó de la bolsa que cargaba algo envuelto en tela. «No es mucho», dijo. Era una cuerda nueva, trenzada a mano, fuerte, del tipo que se usa para las amarras más importantes. «La hice yo», dijo Pedro con voz seria. «Aprendí en el puerto del sur». Samuel recibió la cuerda con las dos manos, como se reciben las cosas que valen más por lo que representan que por lo que cuestan. La miró un momento en silencio. Luego miró a Pedro. «Es la mejor amarra que tengo», dijo con honestidad. Pedro no sonrió de inmediato, lo pensó un momento y luego sonrió despacio, con esa sonrisa que tienen los niños cuando reciben una verdad y saben reconocerla. «Lo que se da en fe vuelve con rostro distinto», pensó Samuel, pero no lo dijo en voz alta porque había cosas que son más poderosas cuando se quedan adentro. Esa tarde, cuando Marta y sus hijos se fueron siguiendo el camino de la costa hacia el sur, Samuel se quedó mirando el horizonte con la cuerda nueva entre las manos. El mar estaba tranquilo, de ese tranquilo amplio y generoso que solo tiene cuando ha descansado de sus propias tormentas. Bernardo, el comerciante, pasó por el muelle y se detuvo al verlo. Todavía pensativo con esa cuerda en la mano, le dijo con tono que ya no tenía la condescendencia de antes, sino algo más parecido a la curiosidad genuina. «¿Qué es lo que tienes tú que los demás no tienen?». Samuel lo miró un momento antes de responder. «Nada que no puedas tener tú también», dijo. «Solo dejé de creer que guardar era lo mismo que vivir». Bernardo frunció el ceño suavemente, no con molestia, sino con la expresión de quien recibe una idea que necesita tiempo para acomodarse. Se fue sin decir más, pero Samuel notó que caminaba más despacio que de costumbre, con la cabeza un poco inclinada, como quien va pensando algo que todavía no tiene nombre, pero que ya está creciendo. El círculo se cerró en silencio, como se cierran las cosas verdaderas. Una tarde, cuando el mar tenía ese color dorado profundo que solo aparece cuando el sol se despide bien,
Samuel volvió al rincón de su casa donde alguna vez guardó la red vieja. Se arrodilló allí, en el mismo lugar donde había sentido el vacío más hondo. Pasó la mano por la madera oscurecida por el salitre. Recordó el peso de aquella red apretada contra el pecho. Recordó el hambre, recordó el miedo, recordó la decisión. Y comprendió algo que solo el tiempo revela con claridad. No fue la abundancia de pesca lo que cambió su historia. No fueron las redes nuevas de Aurelio. No fue la tormenta que pasó sin llevarse todo. Fue el momento exacto en que decidió no cerrar su corazón cuando tenía todas las razones del mundo para hacerlo. Salió de la casa y caminó hasta el muelle. El puerto estaba distinto, no por riqueza excesiva, sino por algo más valioso que el dinero. Había orden, había comunión. Las familias ya no trabajaban aisladas mirando de reojo lo que hacía el vecino. Habían aprendido a preparar las barcas juntos antes de cada tormenta. Habían aprendido a guardar sin avaricia y a compartir sin orgullo. Rodrigo enseñaba a los jóvenes los puntos de pesca que antes guardaba solo para sí. Rosa organizaba un fondo común para reparar aparejos cuando alguna familia no tuviera con qué. Don Aurelio, sentado en su cajón de siempre, remendaba redes y contaba historias del mar antiguo a quien quisiera escuchar. Bernardo el comerciante se acercó ese día con algo que Samuel no esperaba. Traía un contrato nuevo, uno diferente a todos los anteriores. Lo extendió sobre la tabla del muelle sin la sonrisa calculadora de antes. «He pensado en lo que me dijiste», dijo con una honestidad que le costaba un poco, pero que estaba aprendiendo a practicar. «Quiero proponer un precio justo para todo el puerto, no solo para ti. Un precio que no cambie según quien tenga más necesidad». Samuel leyó el papel despacio, miró a Bernardo, miró el puerto, luego firmó. No porque fuera el mejor negocio posible, sino porque era el negocio más justo. Y había aprendido que la justicia sostenida vale más que la ganancia apresurada. Esa noche reunió a los del puerto en el muelle grande, no para celebrar abundancia, sino para recordar origen. El farol del puerto iluminaba los rostros conocidos. Aurelio con su gorro de lana, Rosa con su lámpara del faro, Rodrigo con sus brazos cruzados y su expresión que ya no era cerrada sino atenta. Los jóvenes que habían aprendido a remendar. Las familias que habían sobrevivido la tormenta juntas. Samuel habló sin discurso preparado, con las palabras sencillas de quien habla desde adentro. Hubo una noche comenzó en que este muelle estaba solo y mi casa estaba vacía. Lo único que tenía era una red vieja, y cuando la extendí sobre 3 desconocidos, pensé que estaba perdiendo lo único que me quedaba. Hizo una pausa. Miró el mar oscuro y quieto detrás de todos ellos, pero aprendí que el mañana no depende de lo que guardamos con miedo, sino de lo que entregamos con fe. El viento movió el agua suavemente contra los postes del muelle como si asentara. Samuel tomó la cuerda que Pedro había trenzado, la sostuvo en alto bajo la luz del farol. «Esta cuerda me la dio un niño que llegó aquí sin nada», dijo. La hizo con sus propias manos para devolver algo de lo que recibió. Eso es lo que hace la fe cuando encuentra tierra donde crecer. No se queda en quien la recibe. Sigue moviéndose. El puerto escuchó en silencio, el silencio cálido de quienes reconocen una verdad porque la han vivido, aunque no la hayan sabido nombrar hasta ese momento. Más tarde, cuando la reunión se disolvió despacio y la gente volvió a sus casas con ese paso tranquilo de quien lleva algo valioso adentro, Samuel se quedó solo en el muelle.
Se sentó en el borde con los pies sobre el agua negra y miró el cielo. Las estrellas estaban todas, limpias, cercanas, de esa manera en que aparecen después de que el mal tiempo se va de verdad. Susurró una oración sencilla, sin adornos. Señor, gracias por enseñarme que lo que se entrega en tus manos no se pierde. Solo cambia de forma y vuelve multiplicado en lo que más se necesita. La cuerda de Pedro seguía en sus manos. La enrolló con cuidado y la guardó no en el cajón donde antes guardaba la red vieja, sino colgada en la pared, donde pudiera verla cada mañana antes de salir al mar, para recordar. Para no olvidar que todo comenzó con una decisión tomada en la oscuridad, sin garantías, sin seguridades, solo con la certeza suave de que hay manos más grandes que las del hombre, sosteniendo lo que el hombre suelta. Y así el puerto aprendió que la verdadera pesca no estaba en lo que el mar devuelve, sino en lo que el corazón decide entregar. Porque lo que se guarda con miedo se pudre como red sin usar, pero lo que se entrega con fe se convierte en amarra. Y las amarras sostienen todo lo que vale la pena no perder. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda esto. Cuando entregas lo último en obediencia, no estás perdiendo tu futuro. Estás amarrándolo a algo que no se rompe con ninguna tormenta.